dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. Paterna, una población que sí que es verdad que son jóvenes relativamente dentro de la fiesta de moros y cristianos, pero que le están poniendo muchas ganas. Lo están trabajando muy bien desde su junta directiva a su ayuntamiento. Una población que empieza a promocionarse porque sabéis ya muchos de que nos pidieron el poder tener la ocasión y la oportunidad de organizar la Asamblea UNDER, la Asamblea Nacional del 2012. Nosotros estamos trabajando para que lo intentemos, ya lo presentaremos en la Junta de Gobierno, pero para que Paterna pueda celebrar y tener esa oportunidad de acogernos a todos los pueblos UNDER en Paterna en el 2012. Paterna, un pueblo joven en sus fiestas, pero ya veterano en calidad, un pueblo que, yo os tengo que decir, estas pasadas fiestas fueron la primera vez que acudí yo a Paterna, y no va a ser la última. Eso me lo cuenta por el gran trato que me dispensaron como Paco, como presidente de la UNDER y como amigo. Yo en ese mismo día ya lo tenían, pero volvieron a ganar un amigo más. Por tanto, seguiremos yendo a Paterna. La presentación de Paterna es el título Festa, Foc, Festa y Fe. El cambio de las palabras tampoco al final es lo mismo. Es Foc, Festa y Fe. Ahora lo sabréis. Ahora en la presentación que van a hacer, en la audiovisual, sabéis por qué Paterna tiene sus cohetes, no en carretillas, tiene su fiesta de moros y cristianos, ya lo veréis, su otra clase de fiestas, y tiene una fe, una teología de alguna forma bastante buena y bastante importante para nuestras fiestas. Y así nada más vamos a presentar a la izquierda, como me decía, a mi teniente alcalde y concejala de Cultura y Fiestas, Elena Martínez de Guillén. A la derecha, lo habéis cambiado un poco, ¿no? Al amigo Jesús Jiménez, presidente de la Junta de Fiestas de Paterna. Sin nada más, empezamos con Jesús y cerrará el acto de Elena. Hola, buenos días a todos. Yo la verdad me había traído tres tochos para empezar a leeros aquí un farragoso discurso, aburriros, y que dijerais, no quiero saber nada de Paterna ni pintura, pero al final, trabajando esta mañana, hemos resumido esto en un vídeo corto de 3 minutos que lo vamos a presentar. Gracias. Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio.